De campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hola queridos seguidores de Campeonato, después de una semana de ausencia volvemos con ustedes para hablar de lo que nos apasiona a todos, el deporte y un deporte que es muy especial, que nos gusta mucho tanto a Manuel como a mí y bueno, en el que Manuel tiene algo de experiencia ya como narrador, vamos a intentar explicarles las diferentes tipos de competencias que hay en este deporte, Manuel. Hola Mauro, ¿cómo vamos? ¿Qué más de cosas? Bueno, ustedes se preguntarán que quién era el de los problemas de salud. Era yo. Unas migrañas que, bueno, ya estamos No, yo también, acuérdese que un estuve poco más algo próximos resfriado. a solucionar. Ujú. Entonces, bueno, ya retomando por acá, y sí, para hablar de automovilismo, porque es que siempre a uno le preguntan, ay, pero es que Fórmula Uno no sé qué, y no hay más carreras. Sí, hay más carreras, hay automovilismo regado por todo el mundo y categorías de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tipos, de todos los caras, de todos los formatos. Mejor dicho, aquí vamos a hablar un poquito de eso, pues para que todos aprendamos. Sí, claro, Manuel, claro, porque, o sea, sí, el común de la gente tiene en su mente, bueno, lo que es la Fórmula Uno. Tal vez de pronto algunos conocen lo que es la IndyCar y qué otra categoría podemos estar hablando. Bueno, la Fórmula 2, donde ahora está Sebastián Montoya. La gente tiene también de pronto conocimiento que hay unas competencias de rally, pero tal vez no logran diferenciar esas categorías. Es complicado de pronto explicarles que hay diferentes tipos de competencia, que no todas las competencias se realizan a vueltas por un circuito, por un óvalo, por una pista, y que tenemos diferentes tipos de competencias automovilísticas, ¿no? Y diferentes Sí, campeonatos. sí, claro, es que esa es la idea. Poderles traer a ustedes, a ponerles en conocimiento todas estas categorías que hay. Y de pronto, si nos queda un tiempito hablar de algo de lo que tenemos en el automovilismo nacional, que también es muy nutrido. Hay carreras para todos los gustos, que bueno, que tiene con... La única desventaja es que solo tiene un escenario que es Tocancipá por el momento. Sí, señor, sí. Entonces, bueno, ¿qué le parece si entramos en materia? Eh, Hicimos Listo. como vamos a hacer como una diferenciación de los tipos primero de carreras para ya después pasar a las diferentes categorías y campeonatos, Manuel, ¿no? Sí, entonces, bueno, vamos a empezar con las carreras de velocidad normal. El automovilismo es como lo más normal que podemos conseguir. Carreras pactadas a vueltas o a tiempo. Ya vamos a entrar un poco más en detalle de esto. Pueden correr en circuitos, como los que normalmente vemos, o en óvalos. Redonditos, puede ser cuadrado. Hay unos que son hasta triangulares. Me acuerdo del óvalo de Pocono, que Poco es no. triangular. Bueno, en fin, pero las carreras de velocidad, ahí podemos encontrar las fórmulas, llámese Fórmula Uno y todas sus categorías de ascenso, la IndyCar y todas sus categorías de ascenso, el DTM, los rallies, las carreras de prototipos, bueno, las carreras de stock cars, bueno, eso es más o menos como lo que acapara el automovilismo de velocidad. También hay rallies que se corren a velocidad. Bueno, el rally va aparte. Se corre por vías públicas, se corre por carreteras, vías rurales, bueno, algunos tramos que uno podría considerar como trochas, este rato como se conocería en Europa, el popular pavé como se conocería en Francia, bueno, ya en terrenos un poco más difíciles, por lo general se corre con autos modificados para este tipo. El Rally Raid, que es otra variación del rally, carreras a campo traviesa, desiertos, ríos, trochas, caminos durísimos, bueno, y hay carreras que ni siquiera hay caminos, les dicen un mapa, hay que llegar de aquí a acá y miren a ver cómo llegan, eso ya depende del navegante. Mm, Duraciones extensas, más de 6 horas, 7 horas, dándole kilometrajes extremadamente largos, estamos hablando de 400 kilómetros por hora, ahí como para que se hagan una idea, el Rally Dakar, como para tenerlo de ejemplo. Los drags, las carreras de aceleración, una pista recta, un carro contra uno de unas condiciones especiales Los famosos cuartos y y octavos de bueno, milla, ¿no? Son esas cuartos y octavos de competencias de milla, drags. exacto. Competencias de 10 segundos, 9 segundos, bueno, son competencias muy rápidas.
en donde pues los carros no están hechos para aguantar más de 3 minutos encendidos. Son carros que solamente duran 10 segunditos y listo. Rallycross, bueno, competencias en circuitos de asfaltos no mayores a 2000 metros de largo, son carreras relativamente cortas. Eh, Se corren en algunos sectores de gravilla y en Estados Unidos se ven comúnmente en carreras de óvalos. A veces vemos competencias de NASCAR que se corren en tierra. Bueno, es algo parecido. Sí, Eh, Carreras de montaña, recorridos cortos, muy parecidos a los de las competencias de rally, pero los pasos por meta son puertos de montaña. Hagan de cuenta, no sé, un ascenso al PDUS en ciclismo, pero con carros de pero rally. en carro, en Más o menos carro. así. Y el Drift, que yo creo que muchos lo conocerán por una famosa película de la franquicia Rápido y Furioso, la Red de Tokio, son las competencias de drift, de Derrape. derrapes, donde los carros pues empiezan a patinar un poco, bueno, ahí hay una cierta fluctuación y eso es como a grandes rasgos como el menú que tenemos en el automovilismo deportivo. En el Drift, Manuel, y bueno, no podríamos hablar tanto de categoría, sino modalidad, que es una de obstáculos, slalom, de superar obstáculos. Esas son competencias que se hacen más que todo, no tienen tanto campeonato, así como sucede con la velocidad, con la resistencia que ya va Manuel a explicar qué es, los rallies y demás modalidades del automovilismo que gozan de campeonatos y de prestigiosas categorías, sino que estas dos modalidades son más tipo exhibición, ¿no? Que se realizan en las competencias a veces de forma complementaria para demostrar la pericia de los conductores, de los pilotos. En el tema de los derrapes y también, como les decimos, en el tema de los obstáculos, que incluso yo creo que ahí podríamos meter esas demostraciones que hacen incluso en los cursos de conducción de que hay que conducir para superar los conitos, ¿cómo se puede decir? Los obstáculos que hay, de pronto a veces los avisos, las señales que van delimitando una vía. Entonces, ahí tenemos esas dos modalidades del automovilismo. Bueno, esas a grandes rasgos como el menú del automovilismo y pues muchas competencias y ahorita pues entraremos en más detalle de los entes que regulan cada competencia porque no es solo la FIA, no es como, Ujú. digamos, la FIA es como la FIFA, la FIFA en el fútbol, la FIA en el automovilismo, pero hay categorías muy importantes en el mundo que no están reguladas por la FIA y ya ahorita les comentaremos algo de esto. Sí, señor, sí, bueno, yo creo que pues viene siendo hora también como de hablar de los tipos de vehículos. Ya Manuel nos daba ¿cómo podemos decir? Un abrebocas cuando nos hablaba de stock cars, de monoplazas, de prototipos. Pero bueno, vamos a hablar ya detalladamente. Manuel, usted que tiene la experiencia ya de que ha transmitido competencias de automovilismo, se lo digo aquí a la gente, el hombre ya ha estado en cabina relatando válidas del Campeonato Nacional de Automovilismo. Entonces el hombre pues conoce algo de los modelos de los carros, ya ha estado en los pits, ha estado en los boxes, ya ha estado mirando el trabajo de mecánicos de pronto más de cerca que nosotros, Manuel. Entonces pues cuéntenos usted que tiene un poco más de experiencia de ese tema. Bueno, aquí podemos decir, vamos a empezar por los carros Fórmula. Son los que popularmente se conocen como los ruedas destapadas, los carros que uno ve en la Fórmula 1, en la IndyCar, en bueno, categorías ya desaparecidas como la Fórmula 3000. Bueno, A básicamente son kart, esos carros. a champ car. El campeonato kart, el Champ Kart, aquí incluso tuvimos, si no estoy mal, la Copa Renault, creo que era también en fórmulas, me parece mucho Sí, creo para que hablar algo sí. del automovilismo colombiano. La Fórmula Renault creo que se corría en fórmulas. Y bueno, y todas las variantes, toda esa escalera de ascenso que hay. Características especiales, un cockpit y la menor cantidad de carrocería posible, pero con unas modificaciones para mantener el carro en el piso, al piloto seguro y pues para sacarle provecho a la parte aerodinámica del carro. Principales características, las cuatro ruedas van destapadas, suspensiones por fuera y ya el resto de parámetros de los carros pues ya depende mucho de la reglamentación de cada campeonato. Como a grandes rasgos es eso, por lo general en estos carros de fórmula los motores siempre vienen en la parte trasera del auto, esto da mucha más potencia, mucho más agarre. Esa sería como la gran particularidad que tienen los carros de fórmula.
Sí, señor, sí. Y bueno, empecémosle también hablando a la gente de categorías de fórmula que Ah, tenemos, bueno, Mauro, señor. antes de eso, uno les dice carros de fórmula, pero se les conoce es como Ah, monoplazas. monoplazas, Monoplaza, claro. ¿por qué? Porque es una sola persona, una sola plaza. Sí, señor, sí, a diferencia de otros que ya les contaremos que donde hay la posibilidad de que vaya piloto y copiloto, ¿no? Eh, Correcto. tenemos, Manuel, en esta categoría, pues, perdón, en esta división de competencias tenemos obviamente a la Fórmula 1, a la Fórmula 2, que es una categoría de desarrollo de la Fórmula 1, a la Fórmula 3. Tenemos unas fórmulas regionales donde ya, pues no sé si los que están siguiendo el automovilismo han podido escuchar que hay una fórmula regional en Europa, otra en el Medio Oeste, otra en América, otra en Japón, que son también categorías de ascenso a la Fórmula 1 reguladas por la FIA. Fórmulas Sí, 4, también lo que dice Manuel, esto depende, esta clasificación depende también del tipo de vehículo, las regulaciones que impone la FIA a estos vehículos. Tenemos Fórmulas 4 en Italia, en España, en Gran Bretaña, en México, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes, una latinoamericana que es en México, la famosa NACAM. la Fiat Cam. Sí, señor. Otra Y que Euro ahí tenemos F4. pilotos campeones. Exacto, sí, señor. Tenemos, bueno, la F1 Academy, que es la categoría, podemos decir, de desarrollo femenina, que acaba de incluso de iniciar su temporada, que es también avalada por la FIA y la Fórmula 1. Tenemos la Fórmula E, los famosos carros eléctricos, Manuel. Y tenemos en Estados Unidos lo que usted decía, tenemos el campeonato IndyCar Series, que es el campeonato, podemos decirlo así, estadounidense de este tipo de vehículos, de monoplazas. Y pues pegado a ello, ligado a ello, tenemos también unas categorías de desarrollo como pasa con Fórmula 1. Tenemos a la Claro que sí. Next, a la USF 2000 y a la USF Junior. ¿Cuál es, Sí. podríamos decirle a la gente, cuál es la diferencia entre IndyCar y Fórmula? Bueno, además del tema reglamentario, Manuel, la Bueno, Fórmula 1 la depende principal directamente de FIA, diferencia ¿cierto? La principal diferencia es esa. La Fórmula 1 depende de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, también depende de la FOA, de Formula One Administration, que esa Ujú. entidad pues aún tiene cierto poder, hay poder que comparte con Liberty Media, que son los casi que los propietarios de los derechos de imagen de la Fórmula 1. Ellos dependen directamente de la FIA y la IndyLine no depende de la FIA, sí se acogen algunos reglamentos del automovilismo internacional, pero no es un campeonato regulado directamente por la Federación Internacional del Automovilismo Deportivo. Esa es como la principal diferencia. Lo que usted decía, más allá de los reglamentos, más allá de otras cosas, hay unos detalles a tener en cuenta en cuanto al aspecto de los monoplazas. En los Fórmula 1, ya cuando se empezaron a trabajar temas de seguridad y toda la cosa. En la Fórmula 1 está el popular halo, el halo que Ujú. protege a los pilotos. En la Indy también se trabajó en un aspecto similar y que se ensayó en la Fórmula 1, pero que al final fue descartado. Pero la Indy optó por el aeroscreen. Haga de cuenta que es un parabrisas, no digo gigante, haga de cuenta que es un parabrisas que cubre esa parte del habitáculo del carro y reemplaza el halo, pero es hecho de un material, uno diría es transparente, esa vaina es de plástico, eso se rompe. Ese material fue desarrollado por las mejores mentes de los Estados Unidos, logrando un material liviano, resistente y que permite una gran visibilidad a los pilotos. Venga, y yo creería que también otra cosa que hay que explicarles, bueno, es debido al tema aerodinámico del tema reglamentario de desarrollo de los vehículos, la otra gran diferencia es esa, ¿no? Que en indicar hay posibilidad de que los carros compitan en óvalo, ¿cierto, Manuel? Mientras que la Sí, Fórmula en 1 Fórmula por el 1 tema no. aerodinámico, creo que es imposible que un carro Fórmula 1 pueda competir en un óvalo. Se vuelve incontrolable por el tipo de carro y la velocidad que maneja un Fórmula 1. Incluso pues, han hecho comparaciones y se utiliza el circuito de las Américas, este famoso circuito de Austin, donde por supuesto que si bien los carros de la IndyCar son más potentes, tienen mayor velocidad punta en recta, la velocidad promedio por vuelta sí es mucho más rápido el Fórmula 1. La diferencia, la aerodinámica en las curvas de los Fórmula 1 le permite ir más rápido en las curvas, en los IndyCar esto no se puede, pero por la aerodinámica que tiene Fórmula 1 es muy peligroso que un Fórmula 1
ande en un óvalo. Incluso, además porque es que no es práctico, porque Fórmula 1 tendría prácticamente que cambiar el carro completo para poder competir en la Fórmula 1, acarreando costos altísimos, una logística mucho más grande en un campeonato que cada año que va avanzando está mucho más regulado. En IndyCar no tienen ese problema, tienen una base que pueden modificar tanto para circuitos permanentes, para circuitos callejeros y para óvalos. En óvalo, la parte aerodinámica de los alerones se reduce demasiado para que los carros puedan girar constantemente con una alta velocidad y siempre muy seguros los carros de la IndyCar ahí en los óvalos. Bueno, y antes de darle cierre a esta parte de los monoplazas de los carros Fórmula, como dice Manuel, hay que explicarle a la gente de un campeonato que nombramos hace un momento, que es el famoso campeonato Champ Car de la Fórmula Car, porque mucha gente aún tiene la confusión y dice Juan Pablo Montoya llegó a Estados Unidos a correr la IndyCar y no, señores, es otro campeonato, era otro campeonato diferente que nació de una escisión, podemos decirlo, una división de la categoría IndyCar en un momento en que unos equipos no estuvieron de acuerdo con temas reglamentarios, con temas presupuestales, Manuel, nace la CART y tuvimos en ese momento dos campeonatos paralelos en Estados Unidos, donde, bueno, prácticamente el punto donde convergían, donde llegaban a competir pilotos de CART junto a los de Indy, eran las 500 millas de Indianápolis que ganó Juan Pablo Montoya, ¿no? Sí, una de las diferencias también que hubo entre los organizadores del kart y de la IndyCar era que la Indy era un campeonato netamente norteamericano, nunca salían de Estados Unidos, a lo mucho tenían una carrera en Canadá, pero varios dueños de los equipos, y es parte del desacuerdo de los que usted hablaba, Ujú. dijeron, venga, queremos llevar esto alrededor del mundo, como hacerle también un contrapeso a la Fórmula 1 que pues no tenía un gran mercado en los Estados Unidos, porque ya pilotos como Mario Andretti ya se habían retirado y ellos si no tienen un piloto ahí metido, pues poco les interesa. La Fórmula 1 se centró más en carreras en Asia y en Europa, venían rara vez a Brasil, Argentina, venía la Fórmula 1. Bueno, a México, bueno, México regresó hace poquito, pero la CAR quería ir por todo el mundo, entonces tenían competencias en Japón, en Brasil tenían competencias, En tuvieron Australia, competencias también en Australia, Surfer también Paradise. en el circuito de Belice, en Belice, que era un circuito muy bonito. Y pues bueno, esa fue parte del desacuerdo. Y lo que usted decía, cuando Montoya ganó sus primeras 500 millas de Indianápolis, él corría el campeonato kart, era su era su segundo año en la categoría kart, reciben la invitación el equipo Chip Ganassi para correr las 500 millas de Indianápolis y va y la gana. Después la carta entra en quiebra, la carta se quiebra porque, bueno, ya muchos equipos vieron que salir de los Estados Unidos era demasiado costoso, se fueron los patrocinadores, el campeonato quebró y muchos de los equipos que participaban en la CART regresaron a la IndyCar y ya pues la IndyCar es el gran campeonato otra vez, es sólido, muy posicionado, con carreras muy atractivas como lo conocemos ahora. Venga, Manuel, y yo creo que para pues seguir haciendo ese símil, esa comparación entre FIA y el mundo del automovilismo norteamericano, pasemos de una vez a la resistencia, ¿no? ¿Qué es resistencia para explicarle a la gente? ¿Cómo son este tipo de carreras de resistencia? Resistencia, bueno, ustedes ven, ponen una carrera de Fórmula 1 y dicen, la carrera es a 60 vueltas, a 40 vueltas, depende de la longitud del circuito. Hay una distancia mínima en Fórmula 1 que se tiene que recorrer para completar un gran premio y de ahí es de donde está la variación en vueltas dependiendo la longitud del circuito. Un circuito largo como Spa-Francorchamps, una carrera puede durar 42 vueltas, por ejemplo, y un circuito corto como Mónaco puede durar 60, 70 vueltas. Eso ahí varía. Va a vueltas. Se puede hacer rápido, los carros se configuran en cuanto a gasolina, llantas, bueno, esto para esas vueltas y poderle sacar el mayor provecho. En la resistencia, si bien hay que ir rápido, no va a salir un carro a 60 kilómetros por hora y va a ganar, no. También hay que ir rápido, las carreras no están pactadas a vueltas, están pactadas a tiempo. Entonces, de ahí es de donde vienen carreras como las 24 horas de Daytona, las 24 horas de Le Mans, las 12 horas de Sebring, y para no irnos lejos, las 6 horas de Bogotá, las 10 horas de Ecuador. Bueno, esas son las carreras de resistencia. El objetivo que es que el carro llegue, que mi carro llegue a ver la bandera a cuadros. No necesariamente son carreras a 100 vueltas, no. Si yo completo las 6 horas, por decir algo, vamos a pactar una carrera a 6 horas. Yo salgo en mi carro
y yo doy la mayor cantidad de vueltas en esas 6 horas, yo soy el ganador de la carrera. Ese es el asunto de la resistencia. No necesariamente hay que ir rápido, pero que hay que ir conservando máquina. Dependiendo de los reglamentos, hay un cambio de piloto cada 2, 3, 4 horas. Eso depende de la reglamentación de cada campeonato, pero estas carreras le permiten a un solo carro, como por ejemplo el que tengo acá atrás en el afiche, que es un Le Mans Prototype de Ferrari, que un solo carro lo compartan 3 y hasta 4 pilotos durante la duración de la carrera. Y esa es otra gran diferencia que tienen estas carreras con las carreras de monoplazas, ¿no? Que compiten carros de diferentes tipos, de diferentes, podemos decirlo así, categorías, de diferente, Claro que sí. sí, pues podemos decirlo como divisiones, Son, ¿no? Dentro del mismo campeonato tenemos ajá, mm, fácilmente cuatro, cinco, seis clases, Manuel, con carros claro, prototipos, Daytona. Usted que tiene un poco más de conocimiento del tema, yo creo que nos puede explicar mejor eso. claro, esas se le conocen como carreras multicategoría. No es como en la Fórmula 1 que solo corren los Fórmula 1 y ya. Los Fórmula 2 aparte, los Fórmula 3 aparte. No, aquí podemos tener carreras. Vamos a poner de ejemplo Le Mans, Ujú. donde hay una categoría que es la de los hypercars, que son los carros más poderosos, los más potentes. Ahí vamos a tener fabricantes como Ferrari, Porsche, Audi, Honda, Toyota, bueno, grandes marcas en el mundo que trabajan día y noche para llevar esos carros a la mente y son los mejores. Son los hypercars. Debajo, en esa categoría de los prototipos, eh, podemos tener los Le Mans Prototype 01, Le Mans Prototype 02, que las diferencias son en cuanto a cilindraje, en cuanto a duración de las unidades de potencia, porque ya muchos de estos carros de estas categorías son híbridos. Y también a la par compiten carros de categoría GT, de categoría Gran Turismo. Ustedes van a preguntar, categoría Gran Turismo, sí, son como los carros súper deportivos que ustedes ven Ujú. en las calles. Ferraris, BMWs, Porsche, son carros que tienen alerones, pontones, no sé qué, son carros stocks pero que tienen muchas modificaciones para poder hacer esas distancias tan grandes. Y también pasa lo mismo. 4 pilotos pueden compartir ese carro por turnos dependiendo del reglamento y pues todos corren al tiempo, no es que de tal hora a tal hora ay, van a salir esto, no, todos corren al tiempo. Entonces el reto para pilotos, navegantes, equipo y eso es calcular tráfico, que tu piloto tenga la mayor cantidad de vueltas posible sin tráfico, porque pues obviamente los carros, digamos, los hypercars, los prototipos, van a ir mucho más rápido que los carros Gran Turismo. Y eso es lo que pasa también en categorías como por ejemplo aquí en las 6 horas de Bogotá o como pasa en Estados Unidos en el campeonato IMSA. IMSA también corre con prototipos Le Mans, también corre con carros GT y todos corren al mismo tiempo. Estamos hablando de carreras con 4 o 5 categorías en pista al mismo tiempo. Un gran desafío para pilotos que tienen que saber sortear el tráfico, haga de cuenta pasar un trancón por acá, pero ahí va pericia de piloto, los cálculos de los equipos para lograr sortear el tráfico, porque es ninguna entrada a pits, ninguna salida desde los pits se hace al azar. La idea es tratar de coger el menor tráfico posible para poder girar más rápido. Bueno, y con la resistencia pasa algo muy similar a lo que pasa con las carreras de monoplazas, Manuel, y es que tenemos unas carreras que son organizadas por FIA, avaladas por FIA, y tenemos, como podríamos decir, su equivalente estadounidense, ¿no? Tenemos, yo creo que la Sí, más importante de todas, que es el campeonato oficial de la FIA, que es la famosa WC WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia, ¿no? Que agrupa sí, las más importantes World carreras y donde está Le Mans. ¿Señor? World Endurance Championship, que World sería su Endurance traducción en Championship, sí, inglés. señor, sí. Tenemos también en ese grupo de las avaladas por FIA a la Europa Le Mans, que es también avalada por FIA, pero organizada por un privado que se llama el Automobile Club de Louets, francés. De ahí nació la famosa categoría, que es también como categoría de clasificación a las 24 horas de Le Mans en algunos de sus categorías. Y esta categoría también cuenta con, podemos decir, divisiones inferiores, divisiones de desarrollo. Manuel, tenemos la Le Mans Cup, la Road to Le Mans y otra que se llama la Ligier European Series.
También tenemos, bueno, como decía Manuel, Le Mans es lo más importante en este tipo de desarrollo. Tenemos una Asian Le Mans, teníamos una American Le Mans que lastimosamente ya terminó. Y también tenemos otra categoría que es la Intercontinental GT Challenge, que también es de este tipo de competencias, Manuel. Y por el otro lado, en Bueno, Estados Unidos tenemos IMSA, que usted la ha nombrado ahorita, ¿no? claro, y el campeonato IMSA, que tiene como su principal carrera en Estados Unidos, pasa en IMSA y en NASCAR, que sus carreras más importantes son las primeras carreras, y estamos hablando de las 24 horas de Daytona, que también es una carrera muy apetecida por pilotos que corren el WEC y se vienen a correr también a los Estados Unidos en esta carrera espectacular en el estado de la Florida, que además de la competencia, porque la pista de Daytona, el circuito permanente de Daytona es una pista muy dura, es una pista muy difícil porque los pilotos tienen que tener la pericia perfecta para poder sortear la parte del óvalo donde tienen que ganar una gran velocidad, además de sortear el tráfico, pero la caída del óvalo hacia el circuito permanente también tiene su ciencia. Entonces es una carrera muy importante, la del campeonato IMSA, que tiene carreras por todo el territorio norteamericano. Van a Daytona, compiten en Indianapolis también en el circuito permanente. Si se me va a otra pista, Road America compiten, creo que compiten también en Laguna Seca, que es el final de Ujú. la IndyCar. Bueno, van por todos los circuitos de los Estados Unidos llevando este campeonato de resistencia, donde siempre tenemos participación colombiana. Por ahí tuvimos hace poquito a Oscar Tunjo, Tatiana Calderón corrió, Juan Está tu Pablo Montoya ahorita, ¿no? también hizo. Juan Pablo Montoya también hizo carreras con Sebastián Montoya, con su hijo también compartió equipo. Bueno, siempre hemos tenido participación ahí. Y lo mismo por el lado del WEC, ahora que usted decía la Ligier European Series, ahí Ujú. tuvimos la participación de Jerónimo Berrío hace como 2, 3 años, tuvo la Sí. participación Jerónimo ahí en ese campeonato. Venga, Manuel, y es que en el tema de INSA pasa también lo que estábamos hablando con Indy, ¿no? También tiene categorías inferiores de desarrollo de diferentes tipos de autos donde lo que usted dice, ahí hemos tenido buena participación de pilotos colombianos. En este momento por lo menos existen la Michelin Pilot Challenge, la BP Sport Challenge, que es donde está compitiendo actualmente Oscar Tunjo y el líder del campeonato. Y tenemos Sí. unas asociadas con motoristas. Tenemos un Ford Mustang Challenge, un Lamborghini Challenge, un Porsche Challenge y un Mazda MXS Cup, que hacen parte de esa misma organización IMSA. Imagínense cuántas ventanas hay para poder competir en el mundo. Esa es la resistencia, las carreras pactadas a horas y que son de mucha paciencia, pero créanme que son carreras muy apasionantes Ujú. cuando uno logra entender todo este entramado que tienen estas carreras de duración. La verdad resulta muy apasionante seguir estas carreras. Venga, Y acá, bueno, yo le señor. iba a proponer, ya que estamos en Estados Unidos, de una vez hablar de la NASCAR, ¿no? ¿NASCAR en qué tipo de vehículos? Me dicen que Stock Car, ¿sí está bien o...? Sí, sí, claro. De hecho, las siglas de NASCAR es, perdón mi inglés, National Auto Stock Car Racing. Eso es lo Mm, que significa NASCAR. Son las carreras norteamericanas de carros stock. Usted preguntará, ¿qué es un carro stock? El carro stock es el que venden en el concesionario. Ese es un carro stock. ujú. Obviamente se le hacen unas modificaciones para pista, motores más potentes, de pronto unas llantas que tengan más agarre, jaulas de seguridad y todo eso, pero es un carro stock, es un carro tal y como lo vemos en un concesionario, no sé, cualquiera, ¿no? Autonisa, no sé, Automercolver, no sé, pues, Los si quieren coches, venir a sí. espacio perfecto, pero la idea es ese, el carro que yo veo en el concesionario o que veo en el trancón acá por la calle 80, ese es un carro stock. Entonces, la carrera es la carrera insignia de los Estados Unidos de carros stock y bueno, van por todo el país. Los norteamericanos son muy apasionados con su campeonato NASCAR, que no hay carrera que decepcione. Todas las carreras de NASCAR siempre tienen buen espectáculo, tienen incidentes, circuitos llenos, eso realmente es una fiesta y bueno, eso es básicamente el campeonato NASCAR y que también, por supuesto, conocimos más a fondo cuando Montoya cambió la Fórmula 1, dio el brinco a la categoría NASCAR, pero no llegó directamente a la NASCAR Cup, que es la que uno conoce como la categoría principal. Tuvo que hacer Sí. algunas categorías de ascenso y después ahí sí subirse en los carros de la Copa.
Es que es una categoría inmensa, ¿no? Agrupa un montón de competencias. Estuve mirando y bueno, está la Cup Series, como dice usted, y tiene también como secundaria la Xfinity Racing, la Camping World Truck Series, que es la famosa serie de La de camiones. camionetas. Eso es buenísima. Es Tiene también buenísima. otras como la NASCAR Rally Auto Parts, la NASCAR Craftsman, la NASCAR Well Modific, que estuve mirando, imagínense, son autos buggies que modifican para competir en óvalos y en este tipo de circuitos, Manuel. Es que la NASCAR es apasionante. Y Sí, ahora último, también NASCAR ha recogido una categoría que se escuchaba mucho en tiempos anteriores también, donde yo escuché que hubo incluso pilotos colombianos, que es una llamada Arca Menard, y hace parte ahora, imagínese, de la categoría NASCAR. Es que NASCAR es inmenso, yo creo que tiene también bajo su dominio, bajo su égida, un montón de categorías en los Estados Unidos. También tiene algunas competencias en el exterior, ¿no? Tengo entendido que ya hay unas en México y en Brasil, no sé si se seguirá todavía adelante. Y no ya creo también que se metieron había. en lo que usted nos hablaba en la temporada pasada, en el tema también de los eSports, en las famosas carreras de sim. Sí, sí, no, bueno, esas carreras de Sim Race, eso es bueno para tratarlo en un capítulo aparte, pero sí, NASCAR estaba intentando expandirse a toda América, incluso esa serie, la serie Arca, tenía carreras en México que Juan Pablo Montoya cuando llegó a hacer su tránsito de Fórmula Uno corrió la serie Arca. Ahí fue donde empezamos a conocer un poco más de este tema. Y en esa serie Arca estuvo... No sé si esté porque le perdí la pista a ese piloto, es un piloto bogotano que se llama Sebastián Arias. No sé si sigue haciendo estas categorías de ascenso de NASCAR, pero él siempre vio la oportunidad de, oiga, venga, todo el mundo corre por Europa a correr Fórmulas, yo Ujú. quiero correr NASCAR. Se fue por el camino, no sé si decirlo el camino difícil, pero estaba intentando hacer esas categorías de ascenso y había empezado por la serie Arca. Lamentablemente le perdí la pista al piloto Sebastián Arias, pero bueno, voy a averiguar, prometo que voy a averiguar a ver cuáles son las condiciones actuales de ese piloto, si siguió en NASCAR o a ver qué pasa. Pero siempre es bueno hablar de esto porque, bueno, ahora con este programa que estamos haciendo con la gente es para que se den cuenta porque siempre en los medios de comunicación tradicionales de Colombia escuchamos y es que es el nuevo piloto que está recorriendo el camino hacia la Fórmula 1 y busca ser el sucesor de Juan Pablo Montoya y quiere llegar a ser el nuevo Juan Pablo Oiga, Montoya. No todo lo que es automovilismo lo podemos reducir a la Fórmula 1 y aquí estamos viendo que hay muchísimo campo de acción y hay pilotos que se han, ¿cómo podemos decir, Manuel? Se han inclinado por otro lado. Lo hablábamos con Oscar Tunjo, con Tatiana Calderón, vea. mire, ya que usted habla ese famoso cartelito que le cuelgan a los pilotos y que le ha Ujú. costado tanto y que le costó a tantos pilotos el cartelito del futuro Juan Pablo Montoya o el futuro Schumacher, bueno, ya vamos a entrar en detalles en eso. Se me había pasado cuando hablamos de la Indy en USF, en USF Junior, todavía está en el USF Junior, pero parece que si sigue así va a dar el salto. Tenemos al piloto Willense Tatán Garzón. Sebastián Tatán Creo que ya Garzón, para este que año ya pasó viene al USF de 2000, pero al ahí va USF ascendiendo, 2000, ahí va en las categorías de sí, desarrollo. hay esa categoría ascenso es Junior, el USF 2000 y después seguiría el USF Pro. Lo que dicen, y me enteré de esto ayer en Tocancipá, que estuve en transmisión, estuve hablando precisamente con su jefe de prensa, y es que ya los principales equipos le están echando el ojo a Tatán Ujú. Garzón porque arrasó con todos en San Petersburg en la primera carrera del US y ya le están echando ojo. Entonces dicen, mire, si sigue con este desempeño, le demos talento suficiente para que pase del USF 2000 a la categoría anterior a la IndyCar A Indy Series. Next. A Estaría Indy Next, que es la dando el anterior. salto a Indy Next. Pero y es que Exacto. también Entonces, eso, no podemos olvidarnos lo que usted hablaba ahorita. En Indy también hemos tenido otros buenos valores, aparte de Juan Pablo Montoya. Recuerde también a Carlos Muñoz, a Sebastián Saavedra, a Gaby Chávez, que también le perdí la pista. Gaby Él también Chávez. estuvo corriendo INSA, pero no sé qué pasaría con Gaby. Sí, bueno, va a ser un programa de actualidad de todos esos pilotos porque pilotos colombianos hay por todo el Uf, mundo. claro, hay por todos lados. Bueno, ¿qué le parece entonces si ahora pasamos a lo que es el rally? El rally que tiene, bueno, haciendo la aclaración, tenemos rally y rally raid. El rally
Principalmente tiene una gran categoría que es el Campeonato Mundial de Rally, ¿no? Qué bueno sería también de pronto en el futuro poder ver un colombiano ahí, Manuel. Oiga, Mauro, pero antes de seguir con el tema rally, aquí voy a hacer una cuñita, porque la mayoría de campeonatos de automovilismo acá en Colombia pues son resistencia. Ujú. Tenemos TC 2000 y la categoría máxima que podría ser el Campeonato Nacional de Automovilismo, que todas sus carreras son resistencia y que su carrera insignia son las 6 horas de Bogotá y es una de las carreras más importantes de Sudamérica. Sí, señor, sí, bueno. Ahora siento sí, ¿qué le parece si pasamos al tema rally? Le decía a Manuel que sería muy bueno eventualmente tener un piloto colombiano en rally, aunque pues uno entiende las dificultades que hay acá también de pronto para la práctica del rally, ¿no? Para ese Sí, tema del rally. sí, no, y en Colombia se practican rallies, hay muy buenos rallistas, de hecho sí conozco varios, pero sí, el tema rally es un poquito más complicado, no hemos logrado tener ni siquiera un piloto en las categorías de afuera, creo que nunca hemos tenido participación en el Mundial de Rally, pues ojalá algún día la tengamos, no sé, que de pronto acá salga un tipo como Sebastián Leff o como, qué sé yo. Un Oliver eh, Solberg. un Oliver Solver, sí, un Colin McRae, que era mucho Uf. más de noventero. Pero bueno, las competencias de rally que son bien apasionantes, uno diría que son peligrosos, pero no tanto. Ahí tenemos el famoso WRC, ¿no? El WRC, Campeonato Mundial de Rally, que es igual que el Campeonato Mundial de Fórmula Uno, ¿no? Tiene también tres categorías, dos categorías de desarrollo y pues la categoría reina que es el de donde están esos nombres que de los que usted nos habla, donde estuvo Colin McRae, estuvo Oliver Solver, ahora está Sebastián Loeb, que otro piloto estuvo en ese momento de los grandes que está ahorita compitiendo ahí en ese mundial de rally, que tiene también marcas muy poderosas, ¿no, Manuel? Está Hay uno Toyota, está famoso, Carlos Hyundai. Sainz. Ah, Carlos Carlos Sainz, Sainz. papá. Sí, sí, pero él ha estado en las dos, ¿no? Tanto en rally como en rally raid. Es uno de los Pero por grandes de la supuesto. historia del automovilismo, don Carlos Sainz. Sí, 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 sí. Ahí diría uno que las máscaras más poderosas, bueno, se metió ahora muy fuerte Hyundai, pero está es Citroën, Peugeot, que siempre han sido como Ellos. las marcas dominadoras, estas Toyota motoristas ahora. francesas. Toyota ahora también se metió, Hyundai, bueno, y también dieron el paso a la hibridación de sus motores, pero siguen siendo unos espectáculos tremendos. Bueno, para explicarle un poco a la gente, bueno, ya usted habló de cómo es la escalera, el World Rally Championship, el WRC2, WRC3 y el Campeonato Mundial de Rally, que sería como la escala ahí eh, que hace parte del WCR. Bueno, van por todo el mundo, tienen estaciones, arrancan en Mónaco, creo que es su carrera principal, el Rally de Mónaco. Sí. No corren en el circuito de Mónaco, sino se van arriba a la montaña. Una carrera fantástica, a veces corren en la nieve, corren por sectores con mucho fango, sectores en medio del En la bosque, selva. en Ese la rally safari selva, que sí, hacían de Kenia. Uf. Rally de Kenia es fantástico, es tremendo. Entonces, más o menos para explicarle a la gente, son competencias, haga de cuenta, una carrera de ciclismo. Entonces, y vamos a ponerlo acá en el territorio colombiano, vamos a hacer el Rally de Colombia. Vamos a imaginarnos esto. Nuestra primera etapa del rally, porque cada fin de semana se compone por etapas y hay una carrera especial. Ujú. Vamos a hacer la etapa, no sé hoy, vamos a salir desde la plaza central de Suba y vamos a ir hasta Cota, por decir algo. Se hace el trazado del recorrido y gana el que logre hacer ese trayecto en la menor cantidad de tiempo posible. Y las carreras especiales ponen unos tiempos en la organización y la idea es que gana el que esté más cerca Más de ese tiempo cerca de ese establecido. tiempo. La sumatoria de esos puntos durante el fin de semana es el que da el ganador de ese fin de semana de rally. ¿Qué tiene de espectacular el rally? Vamos a decirlo abiertamente, a diferencia de Fórmula 1, donde yo tengo que pagar una boleta para entrar a la tribuna, si la carrera pasa por el frente de mi casa, yo puedo ver al gratín a los mejores ralistas del mundo. Gratiniano, sí, señor. Ujú. Gratiniano. Bueno, Eso sí, la gente tiene que estar pilas. ah, sí, obvio.
a las indicaciones de la seguridad, cuando viene un carro empiezan a sonar pitos y ahí es donde la gente tiene que tener una distancia de seguridad porque los carros a veces pasan muy cerca de la gente, obviamente para sacar el mayor provecho de una pista y poder trazar las curvas como es y eso. La particularidad del rally, ya habíamos hablado de monoplazas, carros donde solo va una persona. En los Ujú. rallies va piloto y copiloto. Siempre están comunicados por la radio. El piloto, obviamente, manejando el carro, siempre está pendiente de los controles del carro y todo eso, pero el copiloto tiene una función muy especial. Él va con una lista, él va con un libro de ruta y el libro de ruta le va diciendo, tal curva se gira a la derecha, a la izquierda, a tantos grados, se puede hacer a tanta velocidad, a tal esto. Y cada curva se la va cantando el copiloto. Entonces ahí es cuando ustedes ven las imágenes y empieza a decir, eh, siguiente giro, derecha 35 grados 45 por hora, tiene. Entonces el piloto ya tiene esa referencia y ya hace el giro como es. Es un trabajo de dupla muy interesante el que se nos da en las carreras de rally. Sí, señor, y algo que comparte también con el Rally Raid Manuel, que hay que explicarle a la gente, se corre en unos territorios, o sea, es muy similar a lo que usted dice. También hay unas jornadas extensas, unas jornadas difíciles, duras, pero se corren en unos sectores un poco más inhóspitos, como es el famoso Rally Dakar. La FIA tiene este otro campeonato de Rally Raid que para diferenciarlo del WRC le incluyó un 2 en la mitad, que es el W2RC, Campeonato Mundial de Rally Raid. Y lo que le digo, ¿no? Ahí se agrupan esas carreras de rally que de pronto son un poco más extensas que las que usted habla del mundial. Un rally de ese tipo puede durar a veces 1, 2 semanas y en territorios más difíciles, en dunas del desierto, en sitios destapados, en montaña despoblada, en unas condiciones más difíciles tanto para piloto como para copiloto que tiene esta misma función ahí, ¿no? Claro, hay la particularidad en carreras como lo que le decíamos del Mundial de Rally, van del punto A al punto B, pero Ujú. digamos que el trazado está de cierta Definido. forma cercado, está definido. Si bien hay una ruta en el libro de ruta, para la redundancia, pues el trazado está definido. En el Rally Raid, vamos a poner de ejemplo el Dakar, que es la madre de los Rally Raids, la madre de todos los rallies. Vamos a ir digamos, vamos a salir desde Usme y vamos a ir hasta el desierto de la Tatacoa, por Al decir Usme. algo. A usted le dicen, a usted le dicen, sale de acá y llega acá. A usted no le dicen por dónde se ¿Por va a ir. dónde? Entonces, ahí la función del copiloto y del piloto es, bueno, el piloto atento a las indicaciones del copiloto, pero el copiloto tiene que ir mirando el GPS. Antiguamente se hacía por mapa. Antiguamente era por el mapa y vamos de aquí a acá, no sé qué, y se han dado casos, muchas veces es muy común en este tipo de rally raid, que muchas veces los pilotos se pierden, se salen del camino y es donde vemos las imágenes en donde puede ser la medianoche y apenas están llegando a la meta. Son carreras extensas, son trazados de, póngale usted, 500, 600 kilómetros en una sola etapa. Y en estas carreras de Rally Raid tenemos participación de autos, que por lo general son camionetas, son camperos muy adaptados para terrenos como los que usted decía, dunas, desiertos, en ocasiones pasar ríos un poco hondos. También tenemos participaciones de motos, ahí hay motos también especializadas para eso, vehículos, Los lo que quads. uno saca como quads, bueno, las cuatrimotos, que es lo que uno conoce, y camiones, unos camiones muy equipados para hacer todo este recorrido. Hay una particularidad en esto y que también comparten con los carros del rally, y es que también tienen, bueno, cargan su propia herramienta, ellos también tienen que saber de mecánica, porque en caso de cualquier daño, ellos mismos son los que tienen que brindarse el auxilio y en ocasiones a veces ellos mismos paran y ayudan a otras tripulaciones a solventar sus problemas mecánicos. Esa es como la magia que tiene el rally, sobre todo el rally raid, que es una de las competencias más duras que puede haber en el mundo. Venga, y ese mismo tipo de Rally Raid hay otra competencia de la FIA que no es tan conocida. No sé si usted recuerda la escena final de la película de la F1 Manuel. Recuerda que es el protagonista, Sonny, se va a competir en otro tipo de vehículo que dicen que es bajas.
Sí. Creo, si no estoy mal, que se va a competir en California. Pues esa es otra de las competencias que tiene la FIA para ese Rally Raid, que es la Mm. famosa Copa Mundial de Rally Cross Country o Bajas, que es muy similar a lo que usted está hablando con el Rally Dakar, pero son competencias de menor longitud, unos carros un poquito más ligeros, más pequeños que los del Rally, pero es también muy similar. Salen de un punto A a un punto B, pero piloto y copiloto tienen que ingeniárselas para poder llegar a cumplir el recorrido y pues en el menor tiempo posible, sumando todo ese tipo de tiempo que se va sumando. Este campeonato se creó relativamente hace poco, era primero europeo en el 2002, pero la FIA lo cogió para ella en el 2010 y pues es como, podemos decir también, podemos decirlo que es como una categoría B del Rally Raid. Vea, esa no tenía conocimiento. Pensé que Sí, era sí. algo como de fin de semana lo que habíamos visto en la película de Fórmula 1. Sí, 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 con el famoso Sony. Y bueno, pues hay que hablar también de lo que usted ya no está bien, había hablado algo en las primeras partes cuando estuvimos hablando de las carreras de resistencia, Manuel, que son los famosos turismos y gran turismos, ¿no? Que son también competencias muy cotizadas en el automovilismo, especialmente en territorio europeo, ¿no? En territorio europeo hay una gran afición de este tipo de competencias de turismo y gran turismo. Sí, ahí podemos incluir, igual que los vehículos de GT en las categorías, en los campeonatos multicategoría, ahí se corre, por ejemplo, con vehículos Ferrari, Porsche, Audi, bueno, en fin, haga de cuenta que es como la Fórmula 1 para ponerlo en términos prácticos, es como la Fórmula Sí, uno pero con estos carros, con estos superdeportivos. Con esos carros son los que se hacen estos campeonatos GT de gran turismo. El más importante del mundo, diría yo, el DTM, el el de turismo alemán, que es una categoría durísima, es un campeonato durísimo. Alemania también tiene infinidad de circuitos, van por Hockenheim, por Nürburgring, también hacen carreras en Austria, en Polonia, bueno, hacen carreras por todo lado y pues ahí los pilotos, incluso creo que una de esas carreras de GT también la corrió Oscar Tunjo, me parece con buena participación. Sí, creo que Eh, sí. Sí, me parece que él estuvo en esas categorías GT, son muy seguidas en el mundo y también hay en Australia también hay una carrera de GT es muy importante, pero básicamente es eso, carros súper deportivos y ahí vamos a encontrar marcas como Ferrari, vamos a encontrar marcas como Porsche, Audi, Mercedes-Benz, BMW hace mucha presencia en estos campeonatos, Peugeot también hace presencia, Renault con su división que es Alpine, ahí esa también es una marca fuerte en esos campeonatos de GT. ¿Sabe quién tuvo también una pasantía por DTM? Que de pronto no la relacionamos mucho. No, ¿quién? Un tal Juan Pablo Montoya. ¿Montoya estuvo en DTM? Corrió dos carreras en la temporada 96, imagínese, con el equipo Barsteiner Mercedes AMG. O sea, es que eso es lo que uno habla de Juan Pablo Montoya cuando hablamos de que es el mejor piloto de la historia de Colombia. Es real, porque además que ha tenido experiencia en monoplazas, en resistencia vía, pues también tiene experiencia también en turismo, Manuel, en los Stock Cars, en la NASCAR. Entonces ahí se ve la calidad del piloto del que estamos hablando. Imagínese, tuvo un paso, dos carreras en esa temporada y en esa misma temporada también corrió el famoso Gran Premio de Macao, que es de Fórmula 3. Imagínese, son datos Macao, casi que ese es un hacen, caos. sí, son cosas que a veces son desconocidas y vea, el hombre tiene experiencia también en los turismos Vea, pues no sabía ese paso de Montoya por el famosísimo de DTM, TN. el Campeonato del Turismo Alemán. Bueno, y ya como pues, porque no son campeonatos que de pronto no son tan relevantes, hay que decir que la FIA también tiene un campeonato mundial de Rallycross, que ya les explicamos anteriormente qué es el Rallycross. En Estados Unidos tenemos un campeonato de dragsters, que es el NHRA, es el Campeonato Nacional de Dragsters. En Estados Unidos les gusta mucho ese espectáculo de automovilismo. Lo hemos visto incluso en películas, en series.
en series animadas. No sé si Ujú. recuerda lo que estuvimos hablando aquel día de la cena de los Simpsons del señor Burns viendo la carrera de Dragsters. Sí, donde les pidieron en primera, sí. Sí, señor. Y también hay una Fórmula Drift en Estados Unidos, carreras de derrapes, pero pues son carreras que no tienen, digamos, la relevancia que tienen estos grandes campeonatos de resistencia, de fórmula, de rally, que son los que acaparan prácticamente la atención en todo el mundo, Manuel. Entonces yo creo que ya podemos pasar a que usted nos hable un poco más de lo que es la experiencia aquí en Colombia, de los campeonatos que tenemos y lo que usted decía, pues lastimosamente. Aquí solo tenemos una pista en este momento, algo que esperemos, pensamos que va a cambiar muy pronto, ¿no? Sí, bueno, lo que usted decía, empecemos por ese lado y es que aquí, pues, como hemos tenido muy poca tradición de automovilismo, hemos tenido, bueno, tuvimos el circuito Ricardo Mejía que quedaba en el norte de Bogotá, que fue, creo que es donde queda Vima ahora, me parece Sí, mucho. Ese era el famoso circuito internacional de Bogotá. Alguna vez se pensó traer a la antigua Fórmula 2 y al final no se logró. Este circuito desapareció y se construyó el Autódromo de Tocancipá en los años 80 y es el único circuito de automovilismo que hay en el país. Todas las carreras de automovilismo, siempre su escenario es el Autódromo de Tocancipá. Hay otro escenario que es el Ecoparque de Bello, que pues por temas burocráticos, por algunos temas de papeleo, de permisos, falta también un permiso de la Federación Internacional de Automovilismo, por lo que entiendo, falta el aval para que se pueda habilitar para el automovilismo deportivo. Lo que les digo, son temas burocráticos, pero el autódromo ya está. Queda ubicado en el municipio de Bello y podría ser la alternativa para descongestionar un poco Tocancipá y de pronto ampliar los horizontes del automovilismo colombiano. Esto trae un problema y es que los pilotos, Antioquia, Valle, Atlántico, Nariño, porque hay pilotos regados por todo el país, ayer nos dimos cuenta en el Campeonato Nacional de Automovilismo, siempre tienen que hacer unas travesías, por lo general por tierra, para venir a competir a Tocancipá. Eh, Ellos lo hacen con mucho gusto, con el mayor de los agrados, pero tengamos en cuenta que aquí el automovilismo no es un deporte profesional. Aquí los pilotos viven desde los patrocinios que logran conseguir y de sus trabajos. Muchos son abogados, médicos, bueno, normal, tienen un trabajo normal como lo podemos tener cualquiera de nosotros. Los principales campeonatos en Colombia de automovilismo, vamos a señalarlos. Campeonato Nacional de Automovilismo, que es una competencia multicategoría. Aquí tenemos, esa categoría se llama la Fuerza Libre, que pueden correr carros de cualquier cilindrada, cualquier categoría. Por lo general los corren los prototipos Radical. Eh, Son carros muy similares a los prototipos que vemos en Europa, bueno, de pronto con una potencia más pequeña. Algunos de estos carros están equipados con motores de motocicleta, pero son unos motores muy veloces que pueden estar alcanzando cerca de los 200 kilómetros por hora velocidad de punta y a la par compiten con categorías que tienen motores potenciados con turbo. Hay algunas que no tienen turbo, pero se corren con otras 5 categorías al mismo tiempo. 5 fechas al año, las 6 horas de Bogotá, que es la carrera que cierra todo el calendario del automovilismo colombiano, que siempre se corre el primer sábado del mes de diciembre. Y el otro campeonato importante del automovilismo colombiano es el TC2000, que lo organiza el Club TC2000. Son, creo que si no estoy mal, son 6 válidas al año también. Entonces, pues imagínense, tienen que alternar un fin de semana TC2000, a la siguiente semana o a los 15 días vuelve CNA. La pista también se comparte con motos, con eventos privados. Bueno, es un calendario muy congestional que tiene Tocancipá. Y en TC2000 está dividido en 5 categorías. TC2000, TC Junior, esas 2 categorías corren al tiempo, pero todas son carros stocks. La diferencia es que los de la categoría mayor, la TC2000, corren con motores de 2000 centímetros cúbicos. Las otras categorías ya corren con unos motores un poco de menos cilindrada y hay unas categorías A y B que son categorías de ascenso y una categoría C que es la academia de los pilotos que tiene el Club TC2000. Ya de ahí para allá tenemos el Campeonato Nacional 4x4 que se hace una válida
Yo creo que ustedes cuando vienen por la autopista norte ven ese silo grande que dice Almaviva, por ahí cerca queda una pista de 4x4, ahí se corre, también a veces se corre en Villavicencio, en el Huila, me parece que también hay una pista, digamos que este campeonato no tiene como tanto problema por rotar por todo el país, me parece que en Nariño también hay otra competencia y también hay una que otra competencia de rally, pero estos rallies de acá se hacen más que todo con autos clásicos, entonces ahí son más como rallies de exhibición. Entonces ahí tenemos el Rally La Lechuza, tenemos los rallies organizados por el Club Saltamontes, hay un rally de superdeportivos que se llama Rally 93. Bueno, esas serían como a grandes rasgos como las competencias que tenemos en el automovilismo colombiano. Por encima son las que se me atraviesan. De resto, pues vienen las competencias de karts, las competencias de motociclismo y algunos eventos privados, porque también se hacen piques en el autódromo, pero pues ya no es un campeonato como tal, sino son fines de semana que se programan para que la gente va, paga una entrada, compite con su carro y listo. Esto se hace más que todo para que no se tome, por ejemplo, la avenida Boyacá y se hagan los piques allá, sino que se hagan en un lugar en unas condiciones seguras para todo el mundo. Así ve que el hombre sabe el tema, pero yo le digo y dice que no, y modestia. ¿Sabe el No, hombre? no, no. No. Faltan Bueno, muchas cosas por aprender aún. ¿y qué? La historia del autódromo igual es larga. Pero pues igual la gente de pronto dirá, pero entonces ¿cuál es el problema si está el autódromo, si hay una pista, si hay unos campeonatos? ¿Por qué es tan difícil de pronto para un piloto dar el salto al exterior? Y pues Manuel, que sabe bien del tema, yo me imagino que las condiciones de pista tienen que ver mucho, la longitud del autódromo, el tipo de carros, lo que usted dice, el tipo de carros que estamos utilizando acá. Y me imagino yo también que obviamente no lo podemos descartar el tema de los patrocinios, como usted nos decía, el hecho de que sea un automovilismo que no es profesional también tiene mucho que ver en este tema, ¿no? Claro que sí, es más que todo una pasión. Y me giré un momentico porque, bueno, les quiero mostrar bueno, no sé si se alcanza a ver, Sí, señor, es, se es un ve. modelo a escala, es un modelo a escala de un prototipo Radical. Estos Ajá. son los carros con los que se compite en Tocancipá. Tocan sí, pa. Y pues uno habla con los pilotos, con los dueños de estos carros, no es un carro barato de mantener. Estos son carros traídos desde Inglaterra, me parece que son carros ingleses. De hecho, hay un campeonato muy fuerte de Radicals también, que bueno, no lo tuvimos acá en cuenta porque no es tan sonoro, Sí. pero son carros difíciles de mantener, son costosos, las piezas son difíciles de conseguir. Y bueno, el tema patrocinios, todos sabemos, y aquí para nadie es un secreto que la mayoría de marcas corren al fútbol porque es un deporte de mayor visibilidad, en un poco menor medida el ciclismo. Bueno, son los deportes que se llevan como la atención de todos los patrocinadores. Y aquí es difícil. Digamos, un chico salta de los karts, hace este tránsito a las carreras de acá, pero es muy difícil dar el salto. Por ejemplo, ayer hablaba con Pipe Pedraza, hablaba con el papá de Pipe Pedraza también, estoy Ujú. hablando con piloto y compadre, y ellos llevan el año pasado, este año, ahorrando todo lo que se están ganando para poder sacar a Pipe a competir en una categoría monomarca en Europa el próximo año. También tenemos el caso como el de Nicolás Baptiste y también tenemos el caso de Jerónimo Berrío, que cuando logran hacer los patrocinios, se van a donde un equipo y dicen, mire, tengo para pagar 2, 3, 4 carreras, no se puede pagar un campeonato completo porque eso cuesta. Y muchos de los equipos están diciendo, no, pues que yo necesito que pague todo el campeonato. O sea, es un deporte en donde cada atleta tiene que pagar por participar. Y si no llega la marca a dar ese aporte, pues es muy difícil que los chicos salgan de acá. Ya diferente a Sebastián Montoya, que pues bueno, ya el papá hizo el camino, le abrió el camino, ya no le tocó abrir el camino con el machete en la mano ahí, como se dice coloquialmente, ya tiene el camino un poco más allanado. Y bueno, pues vamos a ver si por el lado de Sebastián Montoya revienta el tema. Pero sí hay muchos chicos talentosos que siguen corriendo en Tocancipá y que pues al no tener como el apoyo suficiente, pues se quedan ahí corriendo en Tocancipá. A veces los ve un equipo y dice, venga, ayúdeme a competir aquí en México, tantas carreras, de pronto hay la opción de dar el salto a una categoría más grande, pero pues muchas veces eh, esto no se da.
Usted hablaba de la longitud del autódromo. Acá Tocancipá mide 2.725 metros, dos Ujú. kilómetros y pico. Y uno ve los autódromos donde se corren las grandes carreras a nivel mundial, son autódromos de 3.700 para arriba, 4.000 metros, 5.000 metros. Spa tiene 6.800, por ejemplo. Y uno ve los circuitos nuevos de Fórmula Uno y casi todos superan los 5.000 metros de longitud. Entonces sí hace falta un escenario como de esa longitud. Ya pues Tocancipá se quedó corto porque ya incluso construyeron alrededor del autódromo ya un barrio, en el otro lado pues hay empresas, hay bodegas, hay fincas, entonces ya es muy difícil que pues se aumente la longitud del autódromo. ¿Valdría la pena? No sé si hay algún proyecto, existe algún proyecto de construir un autódromo más grande y que de pronto haya la posibilidad de traer una FIANACAM, por ejemplo, que la mayoría del campeonato se corre en México. Bueno, no sé, pero sí es complicado el panorama del automovilismo colombiano, que ojalá algún día cambie y que puedan llegar las marcas, que pueda llegar la televisión grande a pasar sus carreras, pero por lo pronto es de los deportes que se hace más con la pasión de los pilotos, de los mecánicos, de los equipos y de los que estamos metidos ahí en ese mundo del automovilismo colombiano. Por ese tema también de escenarios que dice Manuel, es que se ha venido hablando de la posibilidad de un gran premio de Fórmula Uno aquí en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, pero no se habla de un circuito permanente, como se les dice en este tipo de pistas, sino se está hablando de un circuito callejero, ¿no, Manuel? De hacer un circuito callejero en la capital del Atlántico, ¿no? Sí, es la opción como más cercana a hacer un circuito callejero. De hecho, Madrid, ese famoso circuito Madrid, es mitad callejero, mitad permanente. Bueno, es como una especie de híbrido ahí, pero es la opción que se maneja para Barranquilla, que pues parece revivir. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, pero esa fecha de Madrid, la que entra este año, era la fecha de De Barranquilla. Barranquilla, sí. Es como de la espinita que a uno le queda. Yo en ese momento decía, venga, y si esa plata que se va a gastar en Barranquilla, mejor la invertimos en mejorar Tocancipá, que se repavimentó hace poquito, pero todavía le sigue faltando cariñito. Habilitar el de Bello, construir de pronto un autódromo en el Valle, qué sé yo, bueno, en fin. Hay otra cosa que se me olvidaba, Mauro, y es un detalle importante que tiene el automovilismo colombiano y que tienen las 6 horas de Bogotá, por ejemplo. Acá, como son motores aspirados que utilizan el aire de la atmósfera para Ujú. aumentar la potencia de los motores, bueno, como funciona un motor normal, como esto es altura, Sí. eh, requieren mucho más esfuerzo. Entonces la preparación, la potencia y eso es mucho más dura. Me decía alguien que cuando bajan un carro de estos a una pista de llano, vuelan Vuelan. esos carros. Claro, Claro, me lo imagino. ¿Se acuerda que eso se hablaba también incluso el año pasado con el Gran Premio de México? Que México es sí. la parte también más alta donde corre la Fórmula Uno y explicaban todo ese tipo de factores. Entonces aquí, Ujú. uy, sería buenísimo poder tener una pista, lo que usted dice, digamos, no sé, en el Valle del Cauca, yo me imagino que los carros deben tener una velocidad mucho mejor que la que hay aquí en Tocancipá, ¿no? Sin desmeritar lo que Debería. tenemos, porque Lo que hay acá es bueno, sí. entretiene. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor, claro que podría ser mejor, pero para las condiciones que hay en Colombia para hacer automovilismo deportivo, me parece que se hacen muy buenas cosas. Sí, señor. Bueno. No sé qué más falta acotar, señor, en su barrido que hicimos por el No, automovilismo colombiano. no, que vayan al autódromo, de verdad se pasa chévere. A mí me encantaría ver esas tribunas con 1.000 personas, 2.000 personas ahí alentando a su marca favorita, de carros. Bueno, sería rico que la gente nos lograra acompañar en el autódromo. Uno sabe que la vida hasta allá es complicada, que el trancón de la autopista, que todos los factores que hay, pero Mm. sí sería rico que se peguen la pasada por el autódromo, de verdad vale la pena. Son de los espectáculos que con la boleta que uno paga para entrar al paddock, uno puede hablar con los pilotos, tener los carros cerquita. Bueno, eh, hay magia ahí en el automovilismo colombiano. Y hay gente, pero hay gente que sí es aficionada y no le falla
al Campeonato Nacional de Automovilismo y al TC 2000. Usted que ya ha tenido experiencia, Manuel, hay gente que me imagino que sí aparta su lugar, digamos, lo podemos decir así, ya son abonados del Autódromo de Tocancipá, ¿no? Cada fin de semana que hay competencia. Es un Siempre plan los vemos chévere. ahí, siempre los vemos hablando con los pilotos, se le acercan a uno al puesto de transmisión a dar sus comentarios, sus sugerencias, sus aplausos también. Eso sí, no voy a decir que no, pero sí, claro, uno siempre ve las terrazas del autódromo llenas, pero sí sería rico tenerlos en la tribuna también alentando. Hombre, pues ese es esa es la idea, el objetivo de lo que usted dice, que la gente vaya, que conozca y todo. Y creo que por eso también hacemos este programa y planteamos este programa, Manuel, porque es que a ¿Sabe, mucha gente le sabe han cuál dejado marca? el chip de que solo es Fórmula 1, de que el Sí. automovilismo es solo Fórmula 1. Y para que ustedes vean, en este programa les hemos mostrado, hay cantidad de campeonatos, de categorías, de opciones para disfrutar uno del automovilismo, y qué mejor que el que tenemos aquí cerca. Sigue, sí, Manuel, qué pena que lo interrumpí. ¿Sabe qué carrera levanta muchas pasiones y la Señor, tenemos ¿cuál? cerquita? El TC argentino. Ah, el TC argentino, sí, Uy, el allá la fanatismo entre gente los es, deportes de Chevrolet, eso es hasta de peleas en la pista. sí, señor, sí. Eso Me es acordé de candela pura el Marquitos Di TC Palma. argentino. Sí, 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 exacto. Creo que Cochito López salió también de ahí de TC. Esa Y carrera es muy Norberto apasionada. Esa Fontana, carrera está muy pasión. Gastón Mazacán, Sí, el total, popular total. Gastón Mazacán. Pero sí, sí, ese TC argentino. Y creo que hay otro también en Brasil. Algo estuve leyendo también que hay otro de ese tipo en Brasil. Que, Sí, digamos, podemos decir que son como los países con más pasión y con más desarrollo en esta región, ¿no? En Sudamérica. sí, así es. Después Brasil sigue también es muy Colombia, popular creería yo, por. ¿no? Sí, y Brasil también es muy popular por sus carreras de camiones, que también se corren por los circuitos brasileños. Y vamos a ver ahorita Paraguay cómo queda con la goma de Joshua Druxen, que está haciendo un buen papel en la Fórmula 2, ahí rival de Montoya. Y Ecuador también tiene a los hermanos Villagómez, que también son unos pilotos muy buenos, también han estado en las fórmulas regionales europeas y también peleando por lo mismo, por un patrocinio para poder llevar su talento afuera. Oiga, ¿sabe qué me faltó mirar también? Pues me imagino que debe estar también muy golpeado ese deporte por toda la situación que ha pasado allá, pero me faltó mirar Venezuela, porque Venezuela también alcanzó a tener pilotos importantes. Claro, Recuerdo a Johnny Cecotto, sí, a los acuérdese que Viso. la última victoria de Williams en Fórmula 1 estuvo en las manos de Pastor Maldonado, Sí. en Barcelona, me parece. Pero no he vuelto a ver pilotos venezolanos, ¿sabe? No, no, o sea, en lo que tengo referenciado, porque pues le he venido también haciendo seguimiento a nombres así como usted dice, pilotos colombianos recientemente, y he visto categorías Nakam, he visto categorías por allá de desarrollo en Europa, en Estados Unidos. ¿Sabe qué pilotos venezolanos casi no he vuelto a ver? Valdría la pena averiguar qué habrá pasado con Venezuela, que también es muy fuerte. Sí, señor. Bueno, bueno, Manuel, yo creo que ya va siendo hora de darle fin a este episodio de campeonato. Oiga, muy buena su explicación sobre el automovilismo colombiano, porque realmente incluso a veces los que estamos metidos en el tema deportivo nos cuesta un poco entender el tema también de las categorías que se manejan en los campeonatos en Tocancipá, como es el tema de la división de categorías entre TC 2000 y el CNA. Muy, muy, muy buena la explicación. Gracias, Mauro, y pues nos sobra la invitación. Allá los esperamos en el autódromo, de verdad se van a divertir. Si no pueden, se hacen esfuerzos importantes. Creo que TC 2000 va por Canal Capital. No sé si este año siga con Canal Capital. Entonces, pues canal del gobierno, frecuencia gratuita, ahí la pueden sintonizar. Y bueno, CNA, el Club Los Tortugas, que es el organizador, siempre en su canal de YouTube, siempre está el enlace en vivo cuando hay carreras y pues ahí me dieron la oportunidad de narrar y es una pasión que descubrí que me ha gustado hasta el momento y que a la gente le ha gustado, que también es lo importante. Por eso decía que el hombre está empapado del tema, que el hombre tiene ya conocimiento, no solo narración, también les cuento, ha hecho boxes. No, pues, ya el hombre ya tiene camino recorrido en esas categorías del automovilismo colombiano, vea. Vamos a poner las fotos ahí para que, para que vean. Bueno, Mauro, entonces nos vemos en el siguiente episodio de campeonato. Bueno, Manuel, nos vemos y feliz día, noche, tarde para todos, y esperamos que nos sigan
en todas nuestras plataformas. Esto fue de campeonato. Chao.